Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es lunes 16 de noviembre. Y el evangelio que meditamos este día está tomado de Lucas 18, versos 35 al 43. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte aún: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo habló de Dios. ¿Cuántas personas tiradas al borde del camino frente a la indiferencia de tantos? ¿Cuántas situaciones que actualizan la realidad del ciego de Jericó tirado al borde del camino? Quien está al borde del camino está al borde. En primer lugar, no está caminando. Está inmovilizado por cualquier razón que fuere, discapacitado por cualquier razón que fuere, pero está tirado al borde. Y era un camino, lo cual significa que muchísima gente pasaba por allí. Cuando el ciego escucha el alboroto, por la cercanía de Jesús que pasaba por allí, comienza a gritar para hacerse oír. Es el grito del pobre, ¿no? Es el grito del desahuciado, del abandonado, es el grito del adicto, es el grito del preso, es el grito del pobre discriminado, excluido. Es el grito de aquel que se ha quedado sin chances, sin fuerza para poder caminar, fuera del camino. Ese es el grito del ciego de Jericó, que se actualiza hoy en miles y miles de situaciones humanas, de miseria humana, de explotación, de vejación, de humillación, de injusticia, etcétera, etcétera. Y es un clamor fuerte: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». ¿Cuántas veces ignoramos ese grito, no? El grito de los pobres, el clamor de los pobres. Y en vez de responder como hizo Jesús, intentamos acallarlo. «Cállate». Pero cuanto más intentaban acallar el clamor del pobre, más fuerte se hace sentir. Es así, la realidad es así, ayer, hoy y siempre. Cuanto más intentamos esconder a los pobres, cuando más los invisibilizamos, cuando más los llenamos de etiqueta y los acusamos de montones de cosas, más fuerte se hace el clamor, más visible, más incómodo, más doloroso, más vergonzoso. Porque es imposible pensar que en una humanidad que se considere tal, y más en una sociedad que se llama cristiana o católica, pero en una sociedad solamente humana, que el clamor de los pobres no sea escuchado es un escándalo para la historia, para la civilización y para Dios. Porque Dios sí escucha el clamor del pobre. Jesús escucha el clamor del pobre y lo manda a llamar. Y le resuelve la situación. Por eso el evangelio de el ciego de Jericó debería generarnos a nosotros la pregunta, ¿no? Que inmediatamente frente a la situación de la pobreza y al clamor que sube de los pobres, que no tienen tierra, que no tienen techo, que no tienen trabajo, que no tienen salud, que no tienen educación, lo que fuere, todos en el lugar que nos corresponde, y no se salva ninguno. Todos los estamentos de la sociedad que conducen y dirigen deberían preguntarse cómo está nuestra conciencia ante Dios frente al clamor de los pobres. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie,
descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.